Hola, 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 buenas. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de movimiento parabólico. Vamos a resolver estos problemas para que a ustedes les quede constancia de cómo hacerlo. El ejercicio dice de la siguiente manera. Un arquero dispara una flecha cuya velocidad de salida es de 100 metros por segundo y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Calcula lo siguiente, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que una flecha pues fue disparada por un arquero, ¿verdad? La flecha dibuja una trayectoria en forma de parábola y necesitamos calcular lo siguiente. Nos dan los datos que la velocidad inicial pues son de 100 metros por segundo y que pues el ángulo formado con la horizontal es de 30 grados. Muy bien. Entonces con esto vamos a calcular lo siguiente. Empezando por el tiempo en el que la flecha está en el aire, ¿verdad? Este es el inciso A. Recuerden que la flecha, el tiempo que la flecha está en el aire es el tiempo máximo de vuelo, ¿verdad? Entonces, recuerden que tenemos algunas fórmulas por ahí y pues nos dice que el tiempo de vuelo es igual a dos veces la velocidad en y dividido la gravedad. Revisemos si podemos utilizarla, ¿verdad? Tenemos velocidad en y, resulta que no, porque la velocidad inicial no es la velocidad en y. Necesitamos descomponerlo en sus componentes rectangulares, ¿verdad? Sus componentes vectoriales. Entonces, vamos a hacer eso primero. Vamos con la velocidad en y, que eso va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Recuerden siempre que cuando estamos utilizando el eje Y, pues vamos a utilizar la función de seno, ¿verdad? La velocidad en Y entonces, sustituimos valores, la velocidad inicial vale 100 porque nos lo dio el problema, por el seno del ángulo, que el ángulo vale 30 grados, porque también nos lo dio el problema, es el ángulo de inclinación con el que se está moviendo nuestra flecha, ¿verdad? Realizamos esto en la calculadora. Revisen, por favor, que no vaya a estar su calculadora mal configurada, que no vaya a estar en radianes. Por ahí tiene que aparecer una D, ¿verdad? Una D en la calculadora. Si no, les va a dar un resultado diferente. Muy bien, 100 por el seno de 30 y a mí me dio un resultado de 50 metros por segundo. Esa es la velocidad en el eje Y. BY. Calculemos Bx de una vez, podemos hacerlo igual, podemos llegarla a utilizar. Entonces va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces la diferencia entre el eje X es que pues en el eje Y usamos la función seno y en el eje de las X utilizamos la función de coseno. La velocidad inicial sigue siendo 100, eso no cambia, y el ángulo sigue siendo 30, eso no cambia, lo único que va a cambiar es el uso de la función trigonométrica. En vez de usar seno, usamos coseno. Realizamos esta operación, 100 por el coseno de 30, y nos da un resultado de 86.6 metros por segundo. Ahí tenemos ya nuestras velocidades en ambos ejes. Ahora volvemos a ver si podemos utilizar nuestra fórmula y resulta que sí, porque ahora sí tenemos la velocidad en y, miren, vale 50. Y la gravedad, pues la gravedad ya la conocemos. Entonces procedemos a calcularlo, ¿verdad? Tenemos que el tiempo de vuelo es 2 por, ese 2 nunca va a cambiar, ya está definido en la fórmula, acuérdense. La velocidad en y, que vale 50, dividido la gravedad, que vale 9.8. Sigamos, pues. 2 por 50, 100. Esto hay que hacerlo por partes para que no genere error. Divido 9.8. Ahora sí realizamos la división y me va a quedar 10.2 segundos. Entonces, mi respuesta es que la flecha tarda en volar o tarda en el aire 10.2 segundos. Ese es el inciso A. Con eso ya finalizamos el inciso A. Vamos con el inciso B, que dice la altura máxima. Recordemos que la altura máxima, pues, es la distancia en el eje de las Y, ¿verdad? Y de igual manera, pues, tiene su fórmula que es sencilla. La altura máxima, al estar ligada al eje de las Y, pues vamos a utilizar la velocidad inicial en Y o la velocidad en Y. Y lo vamos a dividir dos veces la gravedad. Esta va al cuadrado, ¿verdad? La velocidad inicial en Y va al cuadrado. Empezamos a sustituir valores. Y recordemos que la velocidad inicial en y vale 50, eso debe ir al cuadrado, dividido 2. Nuevamente este 2 nunca va a cambiar, siempre va a ser 2, ¿oyeron? Por
la gravedad, que tiene un valor de aproximado de 9.8. Entonces, empezamos resolviendo parte por parte. 50 al cuadrado, háganlo en sus calculadoras. 50 por 50, recuerden, 50 por 50, no 50 por 2. Aquí me dio 2500. Dividido 2 por 9.8 me da 19.6. Realicemos esa operación en la calculadora de manera sencilla. 2500 dividido 19.6 y me da a mí un valor de 127.55 metros. Listo. Y esa es la altura máxima que alcanza la flecha. Con eso logramos culminar el inciso B. Ahora vamos con el inciso C, que nos dice el alcance máximo. Recordemos que si la altura máxima o la altura es la distancia en el eje de las Y, el alcance es la distancia en el eje de las X. Entonces, tenemos también nuestra formulita, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera. Velocidad, el alcance lo vamos a dar en X. Velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Este 2 nunca va a cambiar tampoco, recuérdense, dividido la gravedad. X, entonces empezamos a sustituir valores, se dan cuenta de la velocidad inicial normal, no es en el eje X ni en el eje Y, sino que la normal, entonces debemos de usar 100 al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo es de 30 dividido la gravedad, que tiene un valor de 9.8. Seguimos sustituyendo valores y pues operemos esto, ¿verdad? 100 al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Recuerden que es 100 por 100, no es 100 por 2, es 100 por 100. Me va a dar 10.000 por el seno. Y recordemos que cuando este 2 está acá, debe de multiplicar el valor de mi ángulo. Entonces va a ser seno de 60, porque 2 por 30 es 60, dividido 9.8. Continuamos multiplicando el 10.000 por el seno de 60. Recuerden utilizar la mayor cantidad de decimales que pueden. 8.660.25 dividido 9.8. Y pues esto da un valor aproximado de 883.6 metros. Y ese es el alcance, ¿vean? Y con eso pues finalizamos el inciso C, el alcance máximo que obtiene nuestra flecha. Ahora pues vamos con el inciso D, que nos dice la velocidad a los 4 segundos. Cuando nosotros tenemos la velocidad en un tiempo en específico, vamos a calcularlo en nuestros vectores, es decir, la velocidad a los 4 segundos en el eje X y a la velocidad a los 4 segundos en el eje Y. Cuando estamos en el eje X, la velocidad es constante. Es constante. ¿Qué quiere decir esto? No presenta ninguna aceleración, lo que quiere decir que la velocidad no va a cambiar. ¿Será que yo conozco la velocidad en X? Claro que la conozco. Es esta, miren. La flecha va a presentar esta velocidad en todo momento. Ahora en Y, ahí sí cambia. Ahí sí debemos de realizar el cálculo. Y lo vamos a realizar con la siguiente fórmula. La velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y, que es 50, menos la gravedad de 9.8 por el tiempo, que claro que tenemos, es 4. Recuerden, el problema nos está pidiendo a los 4 segundos. Entonces, velocidad en Y, realizamos esta pequeña operación, 50 menos 9.8 por 4, y me da un valor de 10.8 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos las respuestas en ambos ejes. Por último, tenemos nuestro inciso E y nos está pidiendo la velocidad final. Como el movimiento parabólico es simétrico, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Si la velocidad inicial tiene un valor de 100 metros por segundo, la velocidad final también va a tener un valor de 100 metros por segundo. Y eso es todo.
dense cuenta que siempre es aplicar las fórmulas que pues, ya conocemos, que yo ya les di, para poder realizar este tipo de ejercicios, ¿verdad? Muy bien, espero que tomen notas. Si necesitan pausa en el video. Si no, pues pueden volverlo a reproducir. Cualquier duda estamos para resolverla. ¿Ok? Se me cuidan mucho y espero que verdaderamente hayan aprendido algo el día de hoy.